somos más conectados con la fe histórica, estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas para presentar defensa a la fe o de la fe una vez dadas a los santos. Satanás se disfraza como ángel de luz. Él es la serpiente antigua. En Apocalipsis así se le denomina. Y su surgimiento se destaca en el capítulo 3, es decir, cuando se levanta él en el escenario humano y afectó a Eva y al hombre. Y Pablo en Corintios dice que los sentidos fueron afectados, distorsionados. Y sigue el diablo obrando así. En el capítulo 3 de Gálatas, Pablo observó: tan necios sois. ¿Quién os fascinó? Fueron fascinados, fueron hechizados. Y entonces en este capítulo 2, versículo 11, se nos narra la reprensión de Pablo. Pablo no tuvo que agotar Mateo 18, y esto es importante. Cuando hay herejía en el campamento, no hay que agotar Mateo 18. Aun cuando Pablo, quién sabe si en secreto lo agotó, y en el caso nuestro hemos procurado en momentos determinados, aunque no tenga que ver con nosotros en el sentido personal, una afección personal o un pecado personal, sin embargo, por amor a la amistad, se ha recurrido en mansedumbre a llamar la atención y a la reflexión y a un volver a la senda antigua, un volver a la verdad del Evangelio. Pero cuando hay herejía, se debe reprender como lo hizo Pablo, de manera pública, y no solamente de manera pública, sino de manera severa, de manera contundente, porque así se combate el error en el pueblo de Dios, para que todos teman. Capítulo 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, y Antioquía es un lugar importante, léase el libro de los Hechos, esa iglesia en Antioquía surgió maravillosamente, es decir, personas que, fruto de la persecución en los tiempos de Esteban, iniciaron esta iglesia y el Espíritu de Dios se derramó con poder. Y ellos solicitaron la asistencia de los apóstoles y se envió a un comisionado apostólico llamado Bernabé. Y Bernabé buscó a Pablo, lo buscó pero de manera diligente hasta que lo encontró. Y esta iglesia envió grandes misioneros, incluyendo al mismo Pablo y a Bernabé, los principales de esta iglesia. Es decir, que era una iglesia de gentiles, pero también mezclada con judíos, de avivamiento, de gozo, de maravillas en el Señor. Y en ese contexto, entonces es que se desarrolla o se desarrolló este asunto relacionado con la reprensión de Pablo a Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. En otras palabras, no le tuvo miedo, porque estaba en juego el Evangelio, cara a cara, face to face, porque era de condenar. No solamente dice de censurar, era de condenar. Aquellos que toman la Biblia fuera de contexto y que dicen: no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. Aquí encontramos a Pablo diciéndole a Pedro que era de condenar, no digno de condenar, no, sino de condenar, porque había cometido un delito espiritualmente hablando, una falta, un pecado grave y grosero delante de la comunidad cristiana, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. En otras palabras, era un hombre pusilánime. Pablo le está diciendo pusilánime, miedoso, cobarde. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Y quién se atreverá a decir que un hombre de la talla de Pedro podía retraerse, podría simular, podría llenarse de un miedo pecaminoso y cobarde? Cuando Pablo dice en el capítulo 1 que él no tenía miedo a los hombres, que él vivía para agradar a Dios, que si viviera para agradar a los hombres no sería siervo de Dios, pero ahora está señalando que Pedro por temor pecó y estaba corrompiendo el evangelio de la gracia, el gran apóstol Pedro, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos, oiga la influencia extraordinaria, y el resto de los judíos, y quiero observar aquí al pueblo de Dios y al público en general, que andan evaluando las cosas de manera pragmática, y dicen: ¿quiénes están con la postura del pastor Bayonet? De que un cristiano no se puede suicidar, porque es imposible.
y porque corrompe todas las doctrinas. Bueno, son 3 o 4 personas y en las redes sociales pues aparecen los arminianos. En otras palabras, sigamos festinando la doctrina del cristiano suicida. ¿Por qué? Porque apenas es un grupito. La influencia de Pedro fue grande. La influencia de estos hombres del norte es grande en el mundo. Es decir, que una cantidad enorme está corrompida, una cantidad enorme de personas con esta doctrina, no solamente del suicidio, sino de que un cristiano pueda morir en pecado, en el sentido de que pueda amasar, que pueda retener, que pueda deliberadamente insultar la gracia de Dios hasta el colmo de quitarse su propia existencia. Y el resto de los judíos, el resto, se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, hubo un encantamiento tan grande que un hombre tan firme, tan noble como Bernabé, también fue arrastrado a la hipocresía. Pero cuando vi, dice Pablo, que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ahí no se aplicó Mateo 18, porque no era necesario. Si tú, lo tuteó, no si usted, si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y le dio una cátedra. Y Pablo sabía lo que estaba haciendo, y Pedro debió ser humilde. Hay personas que dicen, ¿y tiene conocimiento de griego? ¿Y sabe de exégesis? ¿Y sabe de hermenéutica? Amigo mío, la verdad es la verdad. No importa si usted sabe francés o no sabe francés, si usted sabe koiné o no sabe koiné, si usted sabe griego o no sabe griego, si sabe hebreo o no sabe hebreo, si sabe creol o no sabe creol. La verdad es la verdad. Le dio una cátedra. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento. Le recordó los principios, los fundamentos, y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo, o en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sabía Pedro eso? Sí. ¿Sabía Jacobo eso? Sí. El ABC de la fe cristiana, pero era necesario que se le recordase. A John MacArthur hay que recordarle que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. A John MacArthur hay que recordarle que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. A John MacArthur hay que recordarle que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida del Señor Jesucristo. El ABC de la fe cristiana, tan sencillo como eso. Y yo te daré la corona de la vida, pero si perseveras hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es esencial. ¿Cómo una persona que se suicida puede decir que perseveró hasta el final? Es una aberración, es ignorar los fundamentos de nuestra fe. Pablo tuvo que decirle a Pedro, comienza por el principio, somos salvos por gracia, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, perezca tal pensamiento. Y esto es importante que lo sepa el pueblo de Dios, que es lo que se ha hecho, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Mire qué prenda ahora, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, o ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios. Qué sabio Pablo, guiado por el Espíritu, porque si la justicia viniese por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. En breve estaremos conversando con los pastores de Iglesia Bíblica de la Gracia y 2 invitados también. Y estaremos comentando acerca de esta escena
que quedó como un punto en la historia de la fe cristiana para que no se vuelva a repetir. Y si se repite, hay que hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. No se pierda la totalidad del programa de hoy, porque continuamos con cosas edificantes.